Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Los hijos del reino es el tema, porque vamos a hablar de lo que dice el Evangelio. Pero he pensado y le compartía al pastor Isaac, ¿ya pensó usted de los hijos, los niños de ese pueblo amado que se llama Israel cuando estaba en Egipto y salieron? Y yo le llamo los niños del desierto. Pero el segundo pensamiento es los niños escogidos. Fíjense que a pesar de que hay veces que uno no entiende esto, pero el Señor escogió a sus futuros guerreros. Pero luego tenemos ahí los niños guerreros cuando ya se convirtieron en muchachos. Y por último, los niños, mire, los niños de la conquista, los que entraron a la tierra, que no entraron niños, entraron muchachos, entraron guerreros. Lo importante acá de esta historia es la aplicación para nosotros. Pero vamos a leer el punto de partida en el Evangelio de Marcos. Dice el capítulo 10 del evangelista Marcos, versículo 13. Y le presentaban niños a Jesús. Le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vea la importancia de un niño para Jesús. Y vamos a aplicarlo precisamente a nuestros niños de este momento. Quiero que diga: Padre, invocamos el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo, y te suplico que nos des palabra tuya de lo alto, tuya, inspirada, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya. Recibimos tu palabra de tu corazón a nuestro corazón, de tu boca a nuestra boca. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Y decimos todos: amén. Muy bien. Hablar de los niños en la Biblia hay mucho, pero mucho que hablarnos. Una de las cosas que quisiera que usted siempre esté pendiente es de la infancia de Jesús. Cuando Jesús nace, ¿en qué condiciones nace? En la pobreza, siendo el Hijo de Dios. Pero luego, como él es perseguido por el adversario, Satán quería matarlo cuando era niño, utilizando a Herodes. Y él tuvo que convertirse en un inmigrante, Jesús. Y fue con sus papás, es decir, sus papás, José y María, lo llevaron a Egipto. Egipto era el imperio del momento. Peregrino, inmigrante. No sabemos hasta qué edad, solo sabemos que cuando ya era un niño grandecito, él regresa con sus papás aquí a Nazaret. Esto es importante en sus oraciones. Cuando usted le puede decir a Dios: pido por los inmigrantes,
Jesús, porque tú fuiste inmigrante. Porque tú sufriste persecución. Y hay que pedirle al Padre y acordarle al Padre que su hijo fue inmigrante. ¿Cuántos hermanos nuestros salvadoreños son inmigrantes? Y están por todos lados del planeta. Hay salvadoreños en el Asia. Hay salvadoreños aún en el África. No digamos en Europa, en Australia y América. Eso hay que verlo por el lado bueno. Un pueblo que estamos prácticamente en todo el planeta. Como que nos parecemos un poquito a Israel. Pero es bueno decirle a Dios, acuérdate de mis hermanos. Tú fuiste, Jesús, inmigrante. Es necesario. Israel fue inmigrante. Israel estuvo cautivo en Egipto 430 años. 430 años. Pero esa no era su tierra. Dios había dicho que la tierra de Canaán se las iba a dar y se la prometió a Abraham. Y entonces envió a un siervo suyo, a Moisés, para sacarlos de esa esclavitud. Y cuando salieron, eran 600,000 hombres de guerra. Y dice, sin contar los niños. Para que la Escritura vea ese detalle. 600,000 guerreros, 600,000 hombres. Pero le agrega, sin contar los niños. Quiere decir que los niños también venían por el desierto. Y este es el primer llamado. Los niños del desierto. No deja de impactar emocionalmente cuando uno se traslada. ¿Cómo nos hubiéramos sentido nosotros como papás? Ustedes como mamás. Frente al mar Bermejo, al mar Rojo, con sus niños. Y oír que las tropas de Faraón venían. Oiga, ese retumbar de las tropas, la polvareda que se vio. Sin embargo, Dios, quien los había sacado, estaba con ellos. Dios estaba con sus padres y estaba con esos niños. ¿Verdad que es precioso esto? Ahora haga el parangón, la comparación. Dios nos sacó a nosotros, ¿de dónde? Nos ha sacado de la esclavitud. Ya no es Faraón. Es allá afuera el mundo y el mismo diablo. Nos tenía oprimidos. Estamos en malas condiciones. Y usted como papá y mamá, salimos de ahí. Oiga, salimos de ahí. Y ahí vienen y ahí están sus hijos. Dios tiene cuidado no solamente de los padres, sino también de los hijos. ¿Cuántos lo creen, no? Y esto es impactante saber que Dios les abrió el mar. Y esos niños, solo imagine esos niños de las manos, de los brazos, de las manos de papá o de mamá, caminando rapidito esos niños, cruzando el mar. Y algunos en los brazos quizá de mamá. Esos niños cruzando el mar. Cruzaron el mar de las dificultades. Óigame, piensa en su niño, en su niña. Piensa en su muchacho, en su muchacha. Va tomado de su mano, de usted. Pero sobre todo, de la mano de Dios. Y así como Dios estuvo con su pueblo y estuvo con esos niños, Dios está con nosotros y con nuestros niños. ¿Cuántos lo creen? Dios está con usted, Dios está con nosotros. Dios piensa en nosotros y piensa en nuestros niños. Esos niños del desierto, esto es tremendo, ¿no?
¿Qué pasó con los niños del desierto? Esos niños del desierto no solamente cruzaron el mar, sino que vieron el poder de Dios. Vieron lo que Dios hacía. Vieron cómo Dios, oiga, humilló y sucumbió a los mismos egipcios. Vieron que Dios estuvo ahí con ellos. Vieron que Dios peleó por ellos. Esos niños vieron la mano de Dios. Como Dios cumplió cuando dijo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios pelea por nosotros, ¿verdad que pelea por nosotros? Eso no significa una advertencia y un cuidado. ¿Quién los perseguía? Faraón, con sus tropas. ¿Quién persigue a tu hijo? ¿Quién persigue a tus niños? Ya no es Faraón. Ahora es el diablo. Tienes que ser muy sabia, muy sabio, mamá, papá. Porque si Faraón hubiera logrado su propósito, claro, Dios se puso a las espaldas del pueblo, pero si Faraón hubiera logrado su propósito, todos esos niños mueren. Hoy es Satán. Satán persigue a tu hijo, a tu hija. No lo mires tan simple. Todos esos inventos, bendito Dios por la tecnología, pero el problema es que la tecnología no solo bendice a Dios, sino que cuando es mal usada, oiga, potencia las profundidades del infierno. El diablo está haciendo muchas cosas terribles con los niños y con los jóvenes. ¿Quién perseguía ya a ese pueblo y a esos niños? Faraón. Pero hoy la pregunta es: ¿quién guardó aquel pueblo y aquellos niños? El Dios de los cielos, el Dios todopoderoso, el Dios nuestro. Debemos estar confiados. Dios está con nosotros. Y Dios te mira a ti y a tu hijo y a tu hija. Pero hay un segundo pensamiento que debemos ponerle atención. Los niños escogidos. Dice el capítulo 14, versículos 3 y 31 de Números. Podemos verlo ahí en la pantalla, en Números capítulo 14. Léalo, por favor. El versículo 3. Números 14, 3. ¿Qué dice la Escritura? Lo leemos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Escuche eso. Estoy hablando ya de los niños escogidos. Escuche eso. Y dice el versículo 31. Pero vuestros niños, dijo Dios, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste. Porque el versículo 3 dice: ¿y por qué nos trae? Dicen los papás. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿De quién es el problema aquí? ¿De los papás o de los niños? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿De quién es el problema aquí? ¿De los papás o de los niños? Era de los papás. Ojo, atención. Usted que me escucha y me oye y me ve. No era de los niños, de los hijos de ellos. Era de los viejos, de los papás. Incrédulos. Esto es mi temor. Un niño es un niño. Un niño es como una esponjita absorbente, que él va a hacer lo que su papá hace. Él hace de lo que ve hacer a su papá o a su mamá. Pero estos padres fueron incrédulos. Cuando Dios le dice a Moisés que envíe 2 espías a la tierra, ¿qué sucedió? Fueron 12 hombres, uno por cada tribu.
y regresaron, óiganme, mal. 10 de ellos traían un mensaje negativo. 10 de ellos estaban diciendo cosas que no eran correctas. Miren lo que dicen, que Dios los estaba metiendo en un problema para que les mataran a sus mujeres y a sus hijos. Mire qué razonamiento. No era problema de los niños, era problema de ellos. Usted es responsable, papá y mamá. Tu fe va a vibrar en el corazón de tu hijo. Tu ejemplo va a vibrar en el corazón de tu hija. Si eres un cristiano mediocre, aguado, frío, pues vas a ser ese niño en esa misma línea. Pero si eres un cristiano comprometido con Dios, lleno de fe profunda en el amado, el que nos cuida, el que nos sacó, el que nos hizo libres, tú le inspiras a tu hijo que no pierda el rumbo hacia donde vamos. Estos padres echaron a perder todo. Ellos, ¿cuál fue el resultado? Murieron. Todos los incrédulos murieron. Se quedaron en el desierto. Solamente escaparon 2, Josué y Caleb, que tuvieron otro pensamiento, que miraron de otra manera las cosas. Lógico, tenían hijos también. Estos inspiraron a sus familias y ellos entraron. Esta es una coyuntura muy difícil para ti como papá y como mamá. Estás obligado delante de Dios a inspirar a tu hijo. Por eso yo felicito a los padres que involucran a sus hijos en la oración, en el evangelismo. Ya lo decía el pastor Isaac, no se me olvida que 11 años tenía cuando me llevaban a la calle a evangelizar y toda la gente se sorprendía mirándome. Es necesario. Pero si tú te sientas en la televisión a ver películas violentas o morbosas o películas de terror, ¿qué es lo que está sembrando en tu hijo? Pues violencia, apartándolo de Dios. Pero si tú te reúnes con él, aunque sea una vez por semana, compartes la palabra y le hablas de la redención, le hablas lo que Cristo hizo en la cruz, ese niño va a ir aprendiendo. Y ese niño un día entregará su vida por completo a Jesucristo como su Salvador. Sin embargo, estos que murieron, pues allí quedaron. Pero Dios, que es tan justo y sabio, ¿qué hizo Dios? Escogió a esos niños. Y yo le llamo los niños escogidos. ¿Qué dice la Escritura ahí? Dice que el Señor los escogió en el versículo 31 de ese capítulo 14. Véalo. Pero a vuestros niños, dice Dios. Pero a vuestros niños, es el versículo 31 del capítulo 14 de Números. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré. ¡Ah! ¡Santo eres! Yo los introduciré. En otras palabras, es cierto, ustedes han sido incrédulos y negativos contra mí. Sus hijos han visto también lo que yo he hecho, pero a sus hijos yo los introduciré. Aquí hay promesa. Hay promesa. Óigame, porque esos niños no solo vieron el cruce del mar y lo que Dios había hecho con ellos, con sus papás, pero conocieron la rebelión de sus papás. A lo mejor se miraban las caras los unos con los otros y vieron caer muertos a sus padres. Esto es doloroso. En esta semana pasada alguien me decía que se sentía tan triste. Y le digo, ¿pero por qué se siente triste? Porque ya dentro de un par de semanas, me dice, se dan la carta de divorcio X y Y persona. ¿Y los hijos qué? ¿Y los hijos? Hay que hacer 2 pedazos para que se vea un pedazo su papá y el otro pedazo su mamá. Por sus caprichos, por su rebeldía, por su egoísmo. Óigame, por su egoísmo, por sus deseos malos y perversos, los hijos sufren.
Yo les sugeriría, o mejor se los ordeno en el nombre de Jesús, jamás pienses separarte de tu mujer, y tu mujer jamás pienses separarte de tu marido, no solo porque eso desagrada a Dios, sino por tus hijos. Estos hijos vieron caer a sus padres en el desierto. Se dieron cuenta de la rebelión de sus padres. ¡Qué pena! Sin embargo, Dios tan lindo los escogió para que fueran sus guerreros. Dice el capítulo 26 de Números. Y ahora pasamos a los niños guerreros. Capítulo 26 de Números. ¿Qué sucedió más adelantito con estos niños? Ahora son muchachos. ¿Qué sucedió en ese capítulo 26? Qué lindo esto. Dice la escritura que, versículo 1, aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Elías, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba. Ya no eran niños, eran jóvenes. De 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra. Ya eran muchachos listos de 20 años para ser guerreros. Ya pensaste en que tu hijo que tiene 3 años, 5 años, 7 años, 10 años, ya pensaste que él es un potencial guerrero al futuro. Y no estoy hablando de las guerras humanas, estoy hablando de la guerra espiritual, de la guerra de Dios, que se va a involucrar en ser un predicador, un evangelista, un maestro de la Biblia, un pastor, un misionero, un guerrero de Dios. ¿Ya lo pensaste? Sobre la cabecita, abrázalo. Son los niños escogidos de mi Señor. Porque en los últimos tiempos, dice la Biblia, que la lluvia tardía tendrá que venir. El Espíritu Santo se derramará y Dios levantará y llamará a cuantos jóvenes, hoy son niños, serán jóvenes para la guerra. Porque los tiempos finales será algo tremendo. Dios establecerá un equipo de hombres y mujeres para que evangelicen el mundo entero. Sí, habrá una mortandad terrible, ¿no? Pero tu niño, tu niña, ya Dios lo tiene escogido. ¡Ah! ¡Dilo! Me he regocijado tanto con Joel Ruano Jr. ¿Lo conocen? Joel Ruano Jr., ¿sabe por qué? Porque yo tuve el privilegio de darle seguimiento al, ¿cómo se le puede llamar esto? Al noviazgo de Marinita con Joel, Joel con Marinita. Y me la presentaba, yo no conocía personalmente a Marinita y miraba a una niña tan bonita, una muñeca, un ángel, ¿no? Y yo le digo a él, mira, qué linda. Pero hoy que lo conozco, ella no solo es linda físicamente, sino su persona, su don de gente, ¿no? Y tuve el gran privilegio de casarlos. Ya no sé ni cuántos años. Yo no conocía a Joelito porque ese día se casaron. Joelito Junior. Pero al año, no sé cuánto tiempo después nació Junior. 2 años, ¿verdad? Óigame, ese niño Chelito. Y yo me decía, pero ¿y por qué nació Chelito si Joel es moreno? Pero ¿y cómo no iban a ser Chelito si su madrecita es blanquita, Chelita? Y su abuelo que ahí está, que sea un abrazote, oye. Chelita también, ¿no? Pero ese niño que tuve el privilegio de presentarlo a Dios, Joelito Junior, nunca imaginé cómo iba a venir un año. Cuando fuimos a Europa tenía 1 año más o menos, ¿verdad? Así es. O meses.
Y luego 3 años, 5 años, 7 años, 10 años. Y ahora, 15 años. Todo muchacho ya. Escogido. Pero de veras quise llorar. Una emoción muy fuerte. Cuando lo vi a la par del predicador, del pastor Sven de Suecia, traduciéndole, óigame, del inglés al español. Y, oh my God, oh Dios mío, decía él. Hermano, yo le pregunto, ¿es una bendición o no es una bendición? Y yo le pregunto a Dios, ¿y ahora qué? ¿Qué tienes para Joel en los próximos 15 años para cuando él sea un muchacho de 30 años? Él lo sabe. Solo sé que si él se tarda un poquito más, Joel será un mensajero de la palabra, de la traducción y de la alabanza y de la música. ¿Cuánto lo cree? Bendito sea Joel Jr. Y bendito sea su padre y Marinita por esa bendición. Mis amados, los hijos escogidos. Piensa. Cuando mires a tu niño, no importa si es morenito, negrito, pelo parado. Y vas a decir, ¿y este mi niño? Se me hace que es uno de los escogidos. Fueron escogidos. Dice el capítulo 26 que Dios, de Números, que Dios los escogió. Óigame, y de todos esos niños que ahora eran muchachos de 20 años arriba, dice el versículo 51 del capítulo 26 de Números, y estos son los contados de los hijos de Israel, 601,730. 601,730, más de 500,000. Aquellos niños ahora son jóvenes que están escogidos, elegidos para la guerra. Dios tiene planes. Yo me regocijo cuando salgo a las invitaciones. En todos los barrios, cantones, siempre hay 1, 2, 3 iglesias cristianas cantando, ¿no? ¿No es cierto? Solo nos queda un trabajo muy arduo a los pastores. Que me escuchen los pastores. Y es educar a la gente, educar a los cristianos. Porque la fe está ahí, pero nos falta educarnos para conducir a esta nación, ¿no? Así es, pensemos en los niños escogidos, que son nuestros futuros guerreros. Diga, guerreros. ¿Se goza, hermano amado? Sí, estamos estableciendo el reino de Jesucristo aquí en la tierra. Cada vez que usted habla de Jesús y se salva una persona y se salvan 5 y se salvan 10, el reino de Jesucristo se está ampliando, se está haciendo grande, y el reino de las tinieblas se va haciendo chico. Queremos establecer el reino de Jesucristo porque está poco tiempo que Él venga a entronarse aquí a la tierra y estaremos reinando con Él. ¿Cuánto lo esperamos? ¿Cuánto lo esperamos? Pero esta rica historia no termina aquí. Oiga, ahora resulta que los niños escogidos se convierten en los niños guerreros. Estos niños elegidos son los niños guerreros. Ya leímos ahí el 26:1-2 y el 26:51 que dice que eran más de 500,000. Pero ahora quiero que vaya conmigo a los niños de la conquista. Los niños de la conquista, cuando entran a la tierra de Canaán, por supuesto que ya no son niños, sino muchachos guerreros. Y estamos hablando ya quizá entre 20, 30 y 40 años. ¿Qué dice el capítulo 5 de Josué? Acompáñenme a Josué. Después de Deuteronomio está Josué. ¿Qué dice el capítulo 5? Léalo conmigo y es el versículo 6 al 7. ¿Qué dice Josué? Vamos todos. Capítulo 5, versículos 6 al 7. ¿Lo tiene ya? Lo leemos. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Los papás de estos niños que ahora son muchachos cayeron.
por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que los la daría. Tierra que fluye leche y miel. Y dice el versículo 7 de este capítulo 5 de Josué: a los hijos de ellos, a los que ya vimos allá en Números capítulo 26, a esos hijos que ahora eran muchachos, ahora estos muchachos fueron elegidos para ser los guerreros de Dios. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Óiganme, estos muchachos que fueron los elegidos por Dios, ahora son guerreros, fieros guerreros de 30, 40 años. Pero, claro, ellos entraron, pero había un puntito ahí. No habían sido circuncidados. Debes, papá y mamá, verificar la circuncisión de tu hijo. La circuncisión ya no es la circuncisión de la carne. No es que vas a estar revisando a tu hijo, no. Habla de la circuncisión del corazón. Así dice el apóstol Pablo. Así dice la Biblia. La circuncisión del corazón. Y él como jovencito de 20 años, quién sabe si 30, como joven, debes tú como viejo consejero decirle: hijo, tú tendrás batallas, victorias de parte de Dios, y tú conquistarás esta tierra espiritual, pero es necesario que te circuncides del corazón. Eso lo hace la palabra, la espada de la palabra, pero también lo hace el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Dice Cristo que dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. De ahí salen los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Y toda contaminación de dentro sale. Por lo tanto, es necesario que un guerrero que va a conquistar debe, en corazón abierto, decirle: Jesús, examina mi corazón y ve si hay perversidad. Que haya un verdadero encuentro de tu hijo con Cristo. Oye, una verdadera conversión, un verdadero encuentro, una verdadera entrega. Ayer a los pastores que recibían ahí sus diplomas les dije esto. Hay dos pastores en la Biblia que llaman la atención: Abraham y Lot. Los dos eran pastores y los dos tuvieron visión, pero la visión de Lot no es la misma que la visión de Abraham, porque la visión de Lot era una visión materialista, egoísta. Él vio todos aquellos lugares de pasto para sus ovejas, pero él no pensó en Dios. Mas Abraham, su visión venía del cielo. ¿Cuál fue el resultado final? Abraham, el hombre de Dios, presentaba holocaustos a Dios, ofrendas a Dios, altar a Dios, cordero que derramaba sangre, honraba a Dios. Pero Lot, ni un cordero, ni un altar derramó sangre. No honró a Dios. Ese pastor, ese papá, no la hizo. Y al final, ¿cuáles fueron las consecuencias? Abraham fue bendecido, pero Lot perdió a su mujer, perdió a sus hijos, perdió su hogar. ¿Qué quiero decir con esto? Es necesario que examinemos nosotros nuestros corazones. Siempre insiste con tu hijo y con tu hija: lávate. Lávate en la sangre de Jesús. Reconoce que eres un ser humano y que fallas a Dios, pero arrepiéntete. Arrepiéntete, lávate. Y Cristo tiene sus brazos abiertos para lavar nuestros pecados, porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Verdad que nos limpia de todo pecado? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Estamos preparando ya, óigame, el escenario para esperar a nuestro gran Rey,
¿Qué dijo Jesús en los versículos de entrada? Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Pastor, pero es que yo no le impido nada a mi hijo. ¿Cómo no? En lugar de traerlo a la iglesia, lo dejas en tu casa con el celular. ¿Qué le va a aprender al celular? En lugar de traerlo al templo que vaya aprendiendo, lo dejas en la casa viendo televisión. No lo amas. De veras no lo amas. Tu hijo tiene que estar a la estampilla tuya. Y donde tú vas, él va. Y si tú oras, él ora. Y si tú cantas, él canta. Y si tú evangelizas, él evangeliza. Estos son los hombres de Dios y las mujeres de Dios que trabajan para el reino de Cristo. ¿Cuántos esperamos a Cristo? Póngase de pie y levante sus manos al cielo, hacia arriba. ¡Oh! Piensa en tus hijos. Piensa en tus hijas. Si estuvieran a la par tuya, échale el brazo. Y si no, aunque sea mentalmente, échale el brazo. A tu hijo, a tu hija. Dios te lo ha dado. Dios te lo ha dado no para que sea carnada del anticristo, del diablo. Dios te lo ha dado para que honres a Dios con tus hijos. Oh, tu hijo será un guerrero. Ya es un guerrero. Tu hija, tu hijo, adora a Dios por el privilegio que te ha dado de esos hijos que tienes, de ese hijo que tienes, de esa hija que tienes. Dile gracias, Padre. Dile gracias, Padre, porque me diste bendición dándome a mi hijo, dándome a mi hija. Soy dichoso. Ahora, Padre, tú me lo has dado. Yo lo pongo en tus manos, lo encomiendo. Oh Padre bueno, por tu amor, por tu misericordia, que mi hijo sea un verdadero guerrero, que luche por tu causa, por tu reino, que reparta la herencia como lo hizo Josué. Oh mi Padre, ahora la Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.